Buenas noches, queridos. ¿Está aprendiendo? ¿Sí? Sí. Buenas noches. Good night. No sé. Hablé chino. Es un gusto para mí y para Juanita volver a estar con ustedes. Muchas caras que no conocemos. A veces por ahí los hemos visto, pero que no tenemos tanto contacto. Y es un placer poder estar en este tiempo, compartir con ustedes la palabra de Dios. Un hermoso día nos ha regalado el Señor hoy. Lo hemos podido disfrutar ya desde la mañana temprano en la iglesia, con los distintos ministerios. Pero qué lindo es poder estar aquí congregados con ustedes, haber podido participar de la cena del Señor con ustedes, volver a la vieja y querida copa. Muy bueno. Pero qué lindo es poder estar en este lugar y ver a aquellos que aún hacía mucho tiempo no veía. La verdad, un placer. Quiero invitarles a abrir la Biblia en 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer algunos versículos aislados por allí, pero no va a estar fuera del contexto. Dice el verso 14. Mas a Dios gracias. Está escribiendo Pablo a la iglesia acá y dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Tremendo versículo. El contenido de este versículo es un contenido muy amplio, muy grande, muy profundo que está escribiendo Pablo, pero quiero pensar en esta noche y compartir con ustedes esta frase donde dice que Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Una vida de triunfo. También 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer un versículo ahí, una hoja atrás. 1 Corintios capítulo 15, versículo 54, dice el texto bíblico ahí. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas, capítulo 2, versículo conocido. Si lo preguntase, seguro muchos lo citarían de memoria. Pero dice Gálatas, capítulo 2, versículo 20. ¿Lo tienen por ahí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vamos a basar los pensamientos en esta tarde pensando en una vida de victoria, que Dios nos da la victoria en Cristo, que Dios nos da triunfo nos va llevando de triunfo en triunfo en Cristo. Pero el versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Evidentemente, así como el apóstol Pablo puede decir con total certeza y con total convicción, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, evidentemente podemos pensar también que en esa expresión el apóstol Pablo está considerando la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, como un punto de partida para tener una vida constante y perseverante en la victoria. Nada puede traer victoria al creyente si no ha pasado por la cruz, si no está mirando la cruz. Y Pablo está diciendo, yo me glorío en la cruz, porque no solamente en la cruz es la única fuente de salvación para todo ser humano, sino que la cruz, a partir de la cruz, toda persona puede tener vida de victoria. Vida de victoria, ¿por qué?
Cuando vamos a Efesios capítulo 6, posiblemente lo leamos si nos da el tiempo, pero allí hay una lista de lo que vendría a ser la lucha del creyente. Y dice que no es contra carne y sangre. No tenemos enemigos humanos. ¿Y cómo hacer para tener victoria cuando no tenemos enemigos visibles? Enemigos que son palpables. A veces es más fácil así, ¿no? Tal es mi enemigo, entonces voy en la lucha y me enfrento contra ese. David y Goliat, por decir entre tantos. Pero cuando tenemos enemigos invisibles, ¿cómo tener victoria? Y Pablo está mirando la cruz y dice, la victoria de todo creyente sale de la cruz. Si no pasa, si no está mirando la cruz, si no vuelve a la cruz, si no está mirando el sacrificio de Cristo, nadie puede tener victoria. Porque la victoria de Cristo en la cruz, Pablo la está mirando como su propia victoria. Hay victoria en la vida del creyente cuando esa victoria está basada en la cruz de Jesús. No solamente está mirando la cruz de Cristo como el punto de partida, sino que también Pablo está pensando que es el primer paso para tener una vida de victoria, un paso progresivo, un paso perseverante, constante, para esa vida de victoria, está diciendo, hay que tener una visión clara de lo que ocurrió en la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? Cuando leímos Corintios, Pablo en las dos oportunidades dice esta frase, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Si nosotros en nuestra vida, en nuestras luchas, porque también el Señor Jesucristo es cierto que nos dice la palabra que en el mundo vamos a tener aflicción, es cierto. Pablo le escribe a Timoteo, a su hijo en la fe, y le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, es cierto. El apóstol Pedro, cuando escribe su primera carta, estaba hablando de las pruebas de aquellos cristianos que habían sido dispersos, y les dice, es posible sentir gozo aún en la tribulación. Pero Pablo va mucho más allá, mucho más profundo, y dice que cada uno de nosotros, los creyentes, podemos dar gracias a Dios, porque en la victoria de Cristo está nuestra victoria. En la victoria del Señor, Pablo está viendo su propia victoria. Pablo dice que cada creyente va a tener sus luchas. Nosotros vamos a tener las nuestras. Nos exhorta a Timoteo, como él exhorta a Timoteo, ¿no? Sufre. El Señor, vamos a tener aflicción en el mundo. Pedro, vamos a tener pruebas y nuestra fe va a ser pasada como oro por el fuego. Pero Pablo está diciendo que la vida de victoria en el creyente sencillamente y básicamente es por el Señor Jesucristo. Es por Él. Está en Él. Este pensamiento de Pablo lo vamos a tener, basado en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Está diciendo varias cosas, ¿no? En ese versículo, lo cual no vamos a desarrollar frase por frase. En nuestra identificación con el Señor Jesucristo, tal como la está viendo Pablo, la está mirando en varios aspectos. Primero la está mirando en la crucifixión. Pablo se está identificando con Cristo en la cruz. Pablo se ve crucificado con Cristo en la cruz. Y está basado en dos aspectos que serían interesantes y muy importantes pensarlo en esta noche. ¿Por qué? Porque Pablo está mirando esa relación cristiano-cruz y dice, bueno, yo en la cruz lo que veo es a mi sustituto. Cristo es mi sustituto. Él llevó mis pecados a la cruz. Por lo tanto, yo me identifico con Cristo porque Él llevó mis cargas. Todas mis transgresiones fueron sobre el Señor. La ira de Dios fue sobre Él. El que no tenía pecado, el que no podía pecar porque era Dios, cargó con todo nuestro pecado. ¿Y qué hizo con los pecados? Los expuso en la cruz. Y Pablo está diciendo ahora, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo se está identificando con el Señor Jesucristo y lo primero que ve es que Él es mi sustituto.
es su sustituto. Vamos a pensarlo rápidamente porque son dos grandes verdades que simplemente a la luz de las Escrituras rápidamente se puede identificar o conocer, pero siempre a la luz de las Escrituras. La sustitución está reflejada en varios versículos de la Biblia y está reflejada por una preposición. Yo no soy, pero últimamente me puse a leer. ¿Se imagina por qué? Porque si digo algo incorrecto, atrae una vocecita que me dice eso está mal, eso está mal. Y no es el Espíritu de Dios. Entonces, últimamente me he tenido que dedicar un poquito a leer literatura, idioma español, el habla, etc. Hay una preposición allí en varios versículos de la Biblia y es por. Cuando vamos a Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por sustitución. El Señor Jesucristo fue a la cruz por mí, fue mi sustituto. Cuando vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9 y versículo 10, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Otra vez la preposición por. Cuando vamos a 1 Corintios 15, 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Quién pecó? Jesús nunca pecó. Jesús es Dios, es santo, es puro. Ni siquiera pudo verse en él engaño en su boca. Nada hubo en él, ni siquiera para crucificarlo encontraron nada. El que pecó fui yo. Los que pecamos fuimos nosotros, por lo tanto la paga del pecado es muerte. El que merecía la muerte somos nosotros. El que merecía el castigo de Dios somos nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. El que siendo nosotros pecadores, Cristo fue el sustituto. Él pagó el precio de nuestra salvación. El Señor en la cruz pagó el precio de nuestra redención. La sangre de Cristo derramada en la cruz fue el costo de tu salvación y de la mía. Nuestro sustituto. Cuando Pablo está mirando la cruz, ve al Señor crucificado y dice, Cristo Jesús murió por mí. Fue mi sustituto. Por eso Pablo también está diciendo ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo yo estoy crucificado. Porque no solamente ve la sustitución. Esta visión que tiene Pablo sobre la cruz es la visión que todo ser humano debe tener, principalmente los cristianos. Pero todos los seres humanos deberían tener esta visión de la cruz, esta visión de la sustitución. Y una vez que se apropia de esa verdad, una vez que esa verdad pueda entrar en su corazón, una vez que por convicción cree esa verdad, es salvo. Ya no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Una vez que todo ser humano ve a Cristo como sustituto, una vez que ve a Cristo Jesús en la cruz y dice, murió por mí, es salvo. Arrepintiéndose de sus pecados, recibiendo al Salvador, es salvo para siempre. Reconociendo su vida de pecado, arrepintiéndose de sus pecados, confesando a Cristo, es salvo. ¿Cómo no va a tener para Pablo valor la cruz de Jesús? Por eso dice, y da gracias a Dios por esa gran verdad. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Jesús. La sustitución, entonces, en la Biblia la podemos encontrar en varias expresiones. Apunté algunas. Como decíamos, Cristo murió, la preposición por mí. Él cargó con nuestros pecados en la cruz, lo encontramos en el texto. Él tomó nuestro lugar, lo encontramos en el texto. Él sufrió el castigo por nuestros pecados, lo encontramos en el texto.
La ira de Dios fue sobre él, cuando era para mí. La encontramos en el texto bíblico. Son bases fundamentales para interpretar Pablo, Cristo mi sustituto. Ahora, volvemos a decir lo que decía en Corintios, la carta a los Corintios, el apóstol Pablo. Yo veo a Cristo en la cruz, yo veo la sustitución, pero yo no tengo victoria si no me identifico con Él. No solamente en la muerte de Cristo. Recordemos que este mismo concepto, en otras palabras, lo tiene Isaías, el profeta Isaías, proyectado hacia el Mesías prometido, a Jesucristo, y dice en el capítulo 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, el pecado de todos nosotros. El segundo aspecto es la identificación. Porque Pablo dice allí en Gálatas 2:20, yo me veo crucificado con él. Si queremos considerar de alguna manera, potencialmente y también objetivamente la victoria de Cristo como nuestra victoria, tal como lo dice, por ejemplo, Romanos capítulo 8, antes en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, si queremos la vida de victoria, o queremos tener una vida de victoria, tenemos que pensar, no hay victoria si no es por la cruz. Porque Cristo tuvo victoria, porque Cristo triunfó en la cruz, Pablo puede decir, yo tengo victoria en el Señor. Todos nosotros tenemos victoria en el Señor. Tenemos que reconocer también nuestra propia muerte en la muerte de Jesús. Es raro, ¿verdad? Pero tenemos que ver, mirando a la cruz, tenemos que ver que en la muerte de Jesús yo también morí. Cristo murió y nosotros morimos con Él. Entonces su victoria es también nuestra victoria. Pablo dice, con Cristo estoy crucificado. Juntamente con Él yo estoy crucificado. Pablo está diciendo, cuando Cristo murió en la cruz, yo morí con Él. Es tremendo lo que está diciendo Pablo. Romanos capítulo 6. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto. Y la vida que tenemos está escondida con Cristo en Dios. 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron. Y Pablo dice, con Cristo yo fui crucificado. ¿Queremos vida de victoria? Identifiquémonos con el Señor Jesucristo en la cruz. Cuando Cristo murió, yo morí con Él. Ahora, hay muchos pasajes, muchos versículos, tengo apuntado por acá, Romanos 7, Romanos 6, Efesios, Colosenses, bueno, pero no vamos a leer, se va mucho tiempo, pero hay muchos pasajes, muchos versículos donde habla justamente de esto, ¿no? La muerte del creyente con Cristo, estando con Cristo en la cruz. La vida de victoria en la vida del creyente comienza con una verdadera y con una clara visión de lo que sucedió en la cruz. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Donde podemos ver al Señor Jesucristo como nuestro sustituto, pero también podemos identificarnos con Él. Con Cristo estoy crucificado. ¿Somos conscientes de esto? El segundo aspecto que ve Pablo en este versículo de Gálatas 2:20 es que no solamente Pablo se ve identificado con el Señor Jesucristo en la muerte, en la crucifixión, sino que también lo está mirando un poco más profundo y dice, así como Cristo murió, así como Cristo fue crucificado y murió, yo también me identifico con el Señor Jesucristo en la resurrección. De la misma manera que todo creyente se relaciona con la cruz de Cristo, en la crucifixión, mirando estos dos aspectos, sustitución e identificación, también lo podemos hacer en la resurrección. Y Pablo lo está haciendo. Y en las cartas de Pablo muchas veces escribe mirando justamente esto. Yo he muerto con Cristo, pero tengo vida en Cristo.
he sido crucificado con Cristo, pero he resucitado con Él. Vamos a ver algunos versículos. Jesucristo fue nuestro sustituto en la crucifixión, como también en la resurrección. No solo murió por nuestros pecados sobre la cruz, sino que también resucitó para que seamos justificados. Romanos capítulo 4, versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y aparece otra preposición ahí. En la crucifixión es por y aquí es para. Pero también dice, y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y dice, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo resucitó. Hay algo importante aquí que podemos observar y bastante rápido. Solo la muerte del Señor Jesucristo no habría sido suficiente para la salvación del pecador. Si Cristo hubiese muerto y no hubiese resucitado, entonces sería vana nuestra fe. La muerte de Cristo no era suficiente, Él tenía que levantarse de entre los muertos. Y recordamos la historia bíblica cuando aquellas mujeres van al sepulcro, encuentran la piedra removida, un ángel de Dios sentado sobre la piedra y otro que le habla y dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque resucitó. El Señor se levantó de entre los muertos. La obra redentora de Cristo implica crucifixión y resurrección. Y Pablo puede decir que ahora Él tiene vida, que fue crucificado con Cristo, pero ahora vive. Y dice, y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué? Porque yo me identifico con el Señor. Y Él es primicia de los que durmieron. Objetivamente el Señor Jesucristo es la sustitución. Él resucitó y todos resucitamos con Él. Recordamos, vamos a leer un versículo por allí, que aparece esa otra palabrita, ya no es por. Recordamos que en la crucifixión decía, Cristo murió por, preposición por nosotros. En la resurrección es con. Nosotros resucitamos con Cristo. Haciendo de esta gran verdad un poco personal lo que está hablando Pablo, puedo decir que yo estuve con Cristo cuando Él fue crucificado, yo estuve con Cristo cuando Él murió, yo estuve con Cristo cuando Él fue a la tumba, pero yo estuve con Cristo cuando Él se levantó. Y todos aquellos que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios y somos salvos, podemos decir, con Cristo soy resucitado. El apóstol Pablo, vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículo 4, dice así, mas Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Cuando decimos que fuimos crucificados con Cristo, esto está en relación a su muerte. Fuimos unidos a Cristo en su muerte. Pero cuando decimos que fuimos resucitados con el Señor Jesucristo, Pablo está diciendo que yo fui o Él fue unido a Cristo en su vida. Por eso puede decir con total seguridad que su vida está escondida, es en Cristo, está escondida con Dios, al revés. Romanos capítulo 6, versículos 4 y 11 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Colosenses 3, 1 y 3 dice, si pues habéis resucitado, y acá aparece la otra palabrita,
con Cristo. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo está mirando la cruz y dice, yo fui crucificado con Él. Él fue mi sustituto, murió por mis pecados, pero yo he muerto con Él. Pero también está mirando la tumba, no solamente la cruz, sino que está mirando lo posterior. Está mirando la tumba y ve la piedra removida y dice, cuando Cristo resucitó, yo resucité también con Él. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Pasamos al tercero. Y es interesante porque Pablo no solamente está mirando su punto de vista, su proyección, no se está mirando a sí mismo en relación a la cruz, sino que en Gálatas 2:20 está mirando también la relación que tiene Jesús con él. Entonces está diciendo, ¿se acuerdan cómo empieza el versículo? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy. ¿Y qué dice? Ya, sino que vive. Entonces ahora está mirando la cruz y está diciendo, yo me identifico con Él en muerte y resurrección, pero Cristo también se identifica conmigo. Qué interesante, ¿no? Si nosotros en nuestra vida, en el correr de la vida cristiana, en esa carrera de la fe que tenemos por delante, nosotros queremos tener vidas de victoria, tenemos que pensar, Cristo está en mí. Y lo que ahora estoy viviendo lo vivo en la fe, pero en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta visión para una vida de victoria es realmente interesante. Cristo mismo, por medio del Espíritu Santo, mora en nuestro corazón. Nosotros tenemos a Dios morando en nosotros, somos templo del Espíritu de Dios, somos templo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tenía una duda en esta palabra que voy a decir. Y no está acá hoy, así que bueno, si en algún momento lo escuchás, Pablo, gracias. No sabía bien si poner que el Espíritu Santo reproduce la vida de Cristo en nosotros o el Espíritu Santo produce la vida de nosotros. Me dice, pone produce. Así que gracias. El Espíritu Santo produce la vida de Cristo en la vida del creyente. Esto es lo que el apóstol Pablo dice en esa expresión, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero como no es el Espíritu Santo, sí. Recordamos a aquellos creyentes dispersos, menos los discípulos se quedaron en Jerusalén. Pero con la muerte de Esteban dice que muchos discípulos, muchos creyentes fueron esparcidos por todos lados. Y a todos lados que iban, una gran virtud, que a todos lados que iban dice que predicaban el Evangelio, predicaban la palabra de Dios. Iban huyendo de Jerusalén, pero predicando el Evangelio de Cristo. Y dice que cuando llegaron a Antioquía, muchos se convirtieron a Cristo. Muchos aceptaron al Señor. Pero hay una verdad grande allí. Y es que dice que los discípulos, por primera vez, los creyentes, por primera vez fueron llamados cristianos. ¿Se parecían a Cristo? Ni siquiera en fisonomía. ¿Pero qué había allí? El Espíritu Santo obraba, siempre estaba obrando en la vida de los cristianos, aún en la dispersión. Y lo que miraban no eran solamente creyentes, no eran solamente hombres y mujeres que se entregaban a Cristo, no eran solamente predicadores del nuevo reino. Lo que el mundo miraba en ellos era Cristo, porque el Espíritu Santo producía en ellos la vida de Cristo. El Espíritu Santo manifestaba en ellos la vida del Señor Jesús. Qué interesante, ¿no? Y Pablo está diciendo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién puede decir que el Espíritu Santo manifiesta la vida de Cristo en mi vida? Es tremendo lo que dice Pablo, pero si yo quiero tener vida de victoria, o como dice Pablo en Corintios, ir en triunfo, no puedo decir otra cosa que mi vida tiene que reflejar la vida
de Jesús. En la vida práctica, en la vida testimonial, en la conducta, Pablo le dice a Timoteo, tú sé ejemplo de los creyentes, y si de los creyentes, hacia afuera también, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza, sé ejemplo. Sé ejemplo. Pero para eso el Espíritu Santo tiene que trabajar en mi vida. Y Dios, el que comenzó la buena obra en nosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y cuando venga el Señor, nuestra fe será hallada en gloria, honra y alabanza. Pero la vida de Cristo tiene que ser reflejada en nuestra vida por obra del Espíritu Santo de Dios. Si vamos a Juan capítulo 14, versículo 20, 21, dice, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Colosenses 1, 27, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Recién me saqué los lentes para leer y me deja contento una cosa, es triste lo que voy a decir. Pero ustedes saben que tengo grandes amigos en la iglesia y uno de mis grandes amigos lo vi hoy de lente acá adelante. Ay, Martín, ¿cómo te va a costar? No por ser abuelo que nos falta la visión, pero sí. Ani, vamos arriba, Ani. ¿Qué dice Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan capítulo 15, el Señor dice, permaneced en mí, y dice yo, en vosotros. Pablo escribe, y Pedro, creo, que nosotros somos cartas vivas, leídas por todos. El mundo no lee la Biblia, no le interesa leer la Biblia, pero sí estudia al cristiano. Nuestra conducta habla mucho de lo que somos. Pero después queremos tener victorias en las luchas, que lo tengo allí para leer en Efesios capítulo 6. Pero queremos tener en esas luchas victoria. Pero el mundo ni siquiera ve a Cristo en nosotros. Es prácticamente imposible. Efesios 1 dice, una cosa, porque Pablo está escribiendo, en dos oportunidades escribe. En una dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, 1 Corintios 11. Pero también cuando vamos a Efesios capítulo 5 dice, sed imitadores de Dios, como hijos amados. Ahora, yo con mi mente humana, con mi naturaleza humana caída en el pecado de Adán, yo con mis debilidades y mi flaqueza, ¿cómo puedo imitar al Señor? Si alguien de ustedes me puede explicar, yo con una naturaleza de pecado, caída, sumergida en la miseria, con mente humana, naturaleza humana, puedo imitar al Señor. Está difícil, porque Él es santo, Él es Dios. ¿Qué es lo que hace que yo imite a Dios? Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es la obra del Espíritu Santo manifestando la vida de Cristo en nosotros. No lo puedo hacer con mi naturaleza humana, tengo que hacerla con mi naturaleza divina. Es Cristo en mí, es el Espíritu de Dios obrando en mí, que hace que yo pueda imitar a Cristo. No puedo ser igual al Señor, pero puedo tener la mente de Cristo. ¿Y cómo puedo? Es bíblico. No lo recuerdo ahora, búsquenlo en la concordancia que está. Pero podemos tener la mente de Cristo. ¿Y cómo podemos tener la mente de Cristo? Por la obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Vidas de victoria, fuera de la cruz no hay. Terminando. Pero qué bueno que es pensar que que el Señor Jesucristo produce su vida en nosotros, en el obrar del Espíritu, ¿no? Porque entonces
Ustedes me mirarían a mí y estarían mirando a Cristo. Yo los miraría a ustedes y yo estaría mirando a Cristo. Por la obra del Espíritu Santo en ustedes y en mí. Dios es uno, dice Juan capítulo 17, versículo 21, que Dios es uno y nosotros somos uno en Dios. Terminando entonces. Para tener vida de victoria es necesario, queridos hermanos, y aquellos que aún no tienen a Cristo, es necesario tener una clara y verdadera visión de lo que ocurrió en la cruz. Nos identificamos con Cristo en su muerte, así como Cristo murió, nosotros hemos muerto con Él. Y esto está en relación a su muerte. Pero también nos identificamos en la resurrección. Así como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros hemos resucitado con Él. Y esto es en relación a la vida. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por último, podemos ver que todos aquellos que por la fe hemos recibido y hemos creído en el Señor Jesucristo y en la obra de la cruz, el mismo Señor produce testimonialmente, prácticamente, en nosotros, por obra del Espíritu Santo, su propia vida. Cristo se manifiesta en tu vida y se manifiesta en la mía. Por medio de la cruz, Cristo venció la muerte. Por medio de la cruz, Cristo venció al que tenía el poder de la muerte, al diablo. Y por medio de la cruz, Cristo tuvo victoria. Y todos los creyentes en Cristo, por medio de la fe en Cristo Jesús, dice Romanos 8, somos más que vencedores. Que el Señor nos bendiga. Y que podamos ir en triunfo, como dice Pablo en Corintios. Que podamos tener vidas de victoria, pero siempre mirando al sacrificio de la cruz. Cristo murió, resucitó y vive en mí. Amén.